Vamos a ver entonces cómo hacer una perspectiva de cuadro inclinado, y para ello vamos a entender qué significa con este cubo, ¿no? Entonces, si yo por ejemplo coloco este cubo de manera que lo acerco mucho a la cámara, ¿no?, llega un momento en que veréis que las verticales concurren en un punto. Hasta ahora en nuestras perspectivas siempre teníamos que estas dos líneas y estas dos se cortaban en un punto de fuga y en otro, ¿no? Ahora en la perspectiva de cuadro inclinado también estas líneas verticales fugan a un mismo punto, o sea que aparece un tercer punto de fuga, ¿no? Con lo cual realmente es más representativo de lo que el ojo ve y también lo que la cámara ve, entre comillas, ya que la cámara no ve nada, ¿no?, pero muestra una imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si realmente esto lo coloco en esta proyección de manera que las tres vistas son oblicuas desde un punto de vista, o en el caso de la cámara desde un punto de proyección que es el grupo óptico de las lentes, ¿no?, pues necesariamente habrá tres fugas para tres direcciones, ¿no? Si hubiera cuatro direcciones habría una cuarta fuga y así con todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a calcular esto y lo vamos a ver en un ejemplo práctico. Es más fácil deducir las cosas a partir de una imagen que sacarlas por nosotros mismos, paso por paso, ¿no? Entonces vamos a partir de la imagen sacar los detalles de la cónica oblicua de tres puntos de fuga, o también llamada de cuadro inclinado. Lo de tres puntos de fuga no es muy exacto porque puede haber muchas fugas, tantas como direcciones haya en las rectas. Aquí hay tres direcciones para un cubo. Fijaros que si yo coloco la cámara de manera que la cámara aparece paralela, lo que sería, imaginamos hacer una foto con un móvil, que ahora las hacemos casi siempre con móvil, el móvil lo ponemos en paralelo a estas aristas y entonces no va a ocurrir eso. O sea, en realidad en la perspectiva las tres líneas van a aparecer las tres paralelas, ¿no? Pero en el momento en que las tres caras son oblicuas respecto a lo que sería la película de una cámara, o bien lo que sería la posición frontal del móvil, lógicamente pues va a haber tres fugas, ¿no? Bueno, pues en base a eso vamos a deducir a partir de una imagen gráfica. En este caso nosotros hacemos un boceto y del boceto sacamos entonces las propiedades de esa perspectiva de cuadro inclinado, ¿no? Un ejemplo típico sería cuando estamos en el balcón y vemos las casas que están abajo, ¿no? Bueno, entonces representando esa perspectiva dibujamos un horizonte, marcamos también un horizonte igual que hacemos en la perspectiva usual de perspectiva de dos puntos de fuga, ¿no? Y ahora tenemos que en ese horizonte, pues un plano cualquiera, tenemos que, por ejemplo, el plano del suelo donde están las casas, pues seguirán cierta dirección, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Aquí tenemos, por ejemplo, una calle. Aquí, por ejemplo, tenemos otra calle. Pues esta calle viene por aquí. Y ahora de repente aquí hay unos prismas que corresponden a casas, ¿no? Entonces vamos a hacer aquí un par de prismas. Hasta ahora la perspectiva es exactamente igual a lo que veníamos haciendo, o sea, tenemos dos direcciones con sus dos fugas correspondientes. Esas fugas están necesariamente sobre el horizonte, ya que en realidad son líneas horizontales, ¿no? Y entonces ahora de repente tenemos esta calle y aquí, por ejemplo, hay una casa que en vez de seguir esa dirección, ahora pues sigue otra cualquiera, pongamos esta. Entonces pensamos que las líneas de la casa por detrás son paralelas y bueno, sigue esta dirección. Y ahora aquí esta calle no tiene por qué ser paralela a esta y sigue otra dirección cualquiera, por ejemplo esta. O sea que en realidad la variedad de calles con las posibilidades, esto sí, si la casa termina de manera que esta línea es paralela a esta, se supone, esto es lo que tenemos que saber, dónde hay ángulos y cuáles son. Nos llega con saber un ángulo cualquiera. Si este ángulo, por ejemplo, es de 70 grados, podemos utilizarlo. O si queremos coger este, si es de 90, vamos, el que queramos, ¿no? Normalmente cogemos mejor los de 90 por el segundo teorema de Tales. Recordamos que el segundo teorema de Tales, que podéis ver la demostración en internet, en YouTube, es tan sencillita que ocupa, vamos, que solo dura 2 minutos. Pues es simplemente este teorema que decía: si tenemos una semicircunferencia, o sea la mitad de una circunferencia,
y dibujamos la recta, un diámetro cualquiera, siempre al coger cualquier punto de la circunferencia y unirlo con este y con este, o sea, con los puntos diametralmente opuestos. Entonces tenemos dos líneas que siempre forman 90 grados, ¿vale? O sea que es igual donde coja el punto, que siempre ahí va a haber un ángulo de 90. Y lo expresamos así, con un punto en el medio, ¿no? Bueno, pues en base a este teorema nos es más fácil para nuestra perspectiva coger casos de 90 grados que de 65, 70 o los que sean, ¿no? Lo que sí pensamos ahora, estas casas, como decíamos, como los tres planos tienen una posición oblicua respecto al plano de cuadro, pues las tres líneas fugarán a otro punto de fuga. Vamos a ponerlo, por ejemplo, para que salga más claro el procesamiento del dibujo, vamos a ponerlo lateral, que así se entenderá un poco mejor, aunque salga más distorsionada la figura. ¿Y se puede dar esta distorsión? Pues sí. Bueno, entonces coloco aquí, por ejemplo, la fuga, y ahora sé que este es otra línea de otro horizonte, y este es otra línea de otro horizonte. Alguien me dirá, pues si horizonte solo puede haber uno. Bueno, veremos realmente lo que es el concepto del horizonte. Entonces aquí tenemos 4 vértices de una casa. Eso quiere decir que todas las verticales irán hacia ese punto. O sea que las verticales de esta casa irán todas hacia abajo. Entonces esto vendrá hacia este punto. O sea, las leyes de la perspectiva se siguen manteniendo, a saber que en realidad todas las líneas paralelas tienen puntos concurrentes en una misma fuga. Entonces tendríamos aquí esta primera casa con las fugas hacia, llamaremos esto F3, ¿no? Si seguimos haciendo casas, pues lo mismo, esta casa tendrá también, vamos a hacer aquí otra más grande, una fuga hacia este lado, viene hacia aquí, y luego esta otra fuga hacia aquel punto. Con lo cual tendremos aquí otra línea que va a la fuga 3. La siguiente casa, pues lo mismo, ¿no? Entonces tenemos aquí otra casa y así podríamos seguir. De manera que la base de las casas están por aquí y ahora estas vienen hacia aquí. Alguien me dirá, bueno, ¿y por qué se distorsiona tanto? Bueno, pues eso es debido a la distancia focal muy corta, o sea, la distancia del punto de vista del cuadro y al motivo, ¿no? Si yo me centro en esta zona, pues se adecuará más a lo que el ojo ve. Pero yo lo coloco con esta distorsión para que me pueda entrar todo aquí. Pues si realmente yo hiciera el dibujo solo de este detalle, veríamos exactamente lo que el ojo ve, pero las fugas me saldrían muy lejos, no aparecería en el papel, no podría deducir nada, ¿no? Entonces de lo que se trata es que yo pueda deducir a partir de este dibujo, y para eso necesito pues las fugas, ¿no? Las fugas es lo que me va a dar la información de toda la configuración perspectiva. Entonces hasta ahora tenía esta calle, ahora de repente aquí viene una calle que esta casa no tenía un ángulo de 90, tenía un ángulo cualquiera, entonces ya podría decir, bueno, sé que las verticales bajan hacia aquí, y esto, aunque se distorsione mucho, y esto si va hacia aquella fuga, también tenemos otro teorema para ver dónde queda aquel punto. Lo podemos hacer mediante varios teoremas, ya no lo voy a calcular, si no nos tiramos aquí toda la mañana. Es el teorema de las fugas reducidas, ¿no? También mediante homotecias, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Entonces, hacemos aquí, por ejemplo, otro bloque de casa, y esto que va a la misma fuga. Si queremos ver esos teoremas, pues podemos poner en YouTube otra vez vídeo de fugas reducidas, o cómo obtener un punto fuera del papel, ¿no? En el caso de la perspectiva cónica, ¿no? Entonces tenemos aquí otro bloque, por ejemplo, ¿no? Este bloque de esta casa que fuga hacia F2, ¿no? Entonces tiene la parte superior hacia aquella fuga, y por supuesto las verticales siempre hacia F3, ¿vale? Entonces hasta ahora tenemos esta casa, imaginamos por aquí, por ejemplo, una acera para entenderlo mejor, y al llegar aquí gira la acera, no suelen acabar en vértices, sino que acaban de forma que es una forma redondeada, y aquí tendríamos, para entenderlo, todos los detalles de la casa, ¿no? Ya no lo voy a hacer lógicamente, pero aquí podríamos ir poniendo todas las ventanas que cumplirán la condición de que siempre todas fugan en vertical, en horizontal fugan hacia esas dos fugas, y en vertical fugan hacia F3. Entonces todos los detalles de la vivienda, pues siguiendo las leyes de la perspectiva. Y lo mismo aquí, tenemos por ejemplo
esta otra acera, al llegar aquí hace un arco y ahora al llegar aquí sigue hacia la misma fuga. Bueno, tenemos entonces aquí, en principio, vamos a hacer alguna cosa más para que se entienda. Entonces tenemos aquí otro bloque, vamos a poner, aunque no se suele admitir una discrepancia muy grande en las alturas de los pisos, otra vez hacia aquella fuga y corta aquí, entonces vamos a darle la misma anchura y hacia la misma fuga. Bueno, y así con todas las demás. Vamos a hacer aquí otra. Entonces, bueno, tenemos ahí varios bloques y ahora de repente esto, si queremos, pues podemos poner también otra calle en otra dirección, hacia cualquier lado, siempre y cuando estén sobre este horizonte, y vuelvo a decir, siempre y cuando, aquí hace el arco hacia ahí, o sea, hacia este horizonte, y siempre y cuando, quería decir, pues estén sobre ese plano. ¿Qué quiere decir? Que si realmente hay un plano inclinado, si hay una subida, vamos a verlo ahora, vamos a poner aquí otra fuga. Bueno, esta fuga la llamaremos F4, como vemos pueden salir más de 3 fugas, ¿no? Y ahora aquí las casas, aunque siguen teniendo la misma fuga en vertical, esto lo pusimos aquí ya, entonces como esto a lo mejor va hacia allá, no tiene por qué estar cuadrada ortogonalmente la casa, entonces corta aquí y ahora las fugas vienen hacia aquí. Entonces esta sería la siguiente casa. Para los que se acaben de incorporar, pues volver a decir, aquí hasta aquí llega esto y hasta aquí llega. Vuelvo a decir que la perspectiva real, conforme a lo que el ojo ve, sería un tramo muy pequeño entre sobre todo estas dos fugas, que es donde realmente las verticales aparecen como tal, ¿no? Lógicamente, si yo coloco esto así, la fuga de estas verticales van en la dirección donde yo estoy, pero si lo voy lateralizando, pues estas fugas están inclinadas y estas líneas pues cada vez estarán también como aquí más inclinadas, ¿no? Bueno, pues esto es la perspectiva de la casa. De ahora estas vienen hacia aquí, ahora por aquí, por ejemplo, podría venir otra acera y podríamos hacer que estuviera alineado con esto, y entonces la perspectiva de estas líneas verticales, como vemos, ya se distorsionan muchísimo más, teniendo la fuga en este caso aquí. Y lo mismo, otra vez la vertical, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Esto fuga hacia aquí, ahora habría que ver, estas no tienen por qué cuadrarse, pero sí que van al horizonte, ¿vale? Entonces, si esto cae aquí, como esta va a ser paralela, lo normal es que fuera hacia la misma fuga. Vamos a ponerlo hacia la misma fuga. Bueno, y vamos a concluir ya nuestras casas con la terrible distorsión, ¿no? Incluso podríamos ver que si las coloco a partir de aquí, imaginemos ahora que la calle se abra por aquí, y aquí tenemos una acera, pues ahora las casas vendrán según esta dirección. Entonces tengo, por ejemplo, aquí una casa, tengo aquí, por ejemplo, otra casa, tengo aquí otra, según se va alejando, pues cada vez son más pequeñas y las fugas pues estarán por aquí. Vale, de manera que estas son las ortogonales, y todas las ortogonales deberían ir hacia ese punto. Lo mismo el ortogonal por aquí para esta casa, pues por ejemplo que llegue hasta aquí, sabiendo que la arista superior será esta. Entonces vemos que ya la distorsión es tremenda ahí, ¿no? En todo caso vamos a deducir ahora las propiedades. Aquí por ejemplo estaría una puerta, aquí estarían las ventanas. Otra vez, todas las puertas deben fugar hacia F3. Entonces tenemos una puerta, una ventana, otra ventana, otras ventanas aquí arriba, y así con todas, ¿no? De manera que todas fugan siguiendo la dirección hacia F3. De igual forma aquí también fugan todas ahí hacia F3, hacia F1, aquí hacia F2 y las verticales hacia F3. Bueno, no vamos a hacer detalles porque perderíamos mucho tiempo, vamos a deducir las propiedades de esta perspectiva y entender bien qué es lo que estamos haciendo en esta perspectiva y si es coherente y científico pues hacer esto, ya que sabemos que la perspectiva es una parte de la matemática, ¿no? De la geometría descriptiva, ¿no? Entonces todo esto es perfectamente válido en geometría
y es una perspectiva coherente. Bueno, entonces tenemos ahí varios edificios, y por último, para que se entienda un poco mejor, entonces vamos a darle un poco de oscuro para que se vean los entrantes. Entonces esta podría ser la zona interna, entonces esto lo podríamos oscurecer, esto también, y entre estas dos calles pues aflorarían todos esos edificios, ¿no? Entonces bueno, vamos a deducir a partir de este boceto las propiedades, y vamos a obtener también la posición del punto de vista, el ángulo que forma, etcétera. El ángulo que forma, por ejemplo, el plano de cuadro con el plano del suelo, la inclinación de nuestro cuadro donde estamos dibujando respecto a cualquier inclinación de cualquier plano. Vamos a poner aquí, por ejemplo, esto también oscuro, la parte de abajo más oscura, y arriba habrá más luz porque llega más directamente la luz a los objetos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este prisma lo vamos a diferenciar un poco de este otro, etcétera, ¿no? Este también lo vamos a diferenciar. Bueno, no vamos a hacer nada real, y este también lo vamos a poner más oscuro, y también más oscuro por aquí abajo. Bueno, eso para que se perciba un poco en 3 dimensiones, que se perciba como formas volumétricas y no como formas planas, ¿no? Entonces tenemos ahí el entrante, aquí tenemos otro entrante correspondiente a esta calle. Ahora tendríamos esta calle que continúa por ahí, esta de aquí, podríamos oscurecer esto, poner todas estas casas por aquí así oblicuas. Esta línea pues correspondería a F3, o sea que este edificio vendría hasta aquí, y aquí esto iría hacia esta fuga, y lo mismo con todos, ¿no? Este también hacia esa fuga, y aquí tendríamos entonces ya definidos varios edificios hacia esta fuga. Bueno, vamos entonces a explicar a partir de aquí. Voy a dar un poco más de contraste ahí para que se entienda bien los volúmenes. Por ejemplo, esta casa viene por aquí, aquí tendría todos los detalles de la parte de inferior, aquí lo mismo, aquí todas las ventanas que iremos marcando, siguiendo todas hacia F1, aquí todas hacia F2, y lo mismo aquí para esto, la parte baja del edificio, la siguiente parte, el siguiente edificio, lo mismo, el oscuro este aquí para diferenciar, y todos los detalles aquí de los distintos edificios, ¿no? Bueno, tenemos estos que vienen hacia allí, estos hacia aquí, ahora estos que vienen por aquí, el portal este que marcaría aquí, por ejemplo, las posiciones para puertas, ventanas, etcétera. Aquí este edificio que se diferencia de este es más alto, este lo vamos a oscurecer también un poco, este también por aquí, pero sobre todo la diferencia entre estos dos. Y luego, por ejemplo, este conjunto de casas ya venían por aquí, entonces en otra calle que forma ahí otro ángulo distinto de 90, ¿no? Entonces el entrante entre estos 3 planos pues vemos que es este, ¿vale? Entonces tenemos esta calle que viene por aquí y esta que viene por aquí, haciendo aquí otros edificios también. Bueno, pues dejamos aquí ya la cuestión de dibujo. Esto llega hasta aquí, y luego la carretera era esta, de manera que la acera venía por aquí y por aquí, y lo mismo, esta venía por aquí y por aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos entonces a deducir toda la geometría de la perspectiva. Esto lo puse así poco oblicuo, toda la geometría que aparece por aquí, todas deben ir hacia F3. Bueno, pues lo primero que tenemos que saber son leyes de la perspectiva. Teníamos, por un lado, teníamos que si 2 líneas eran paralelas, por ejemplo esta y esta, con sus trazas correspondientes, por V trazábamos, o sea, por el punto de vista trazábamos una paralela, y la fuga de esas 2 líneas pues era esta, con lo cual la perspectiva de la línea A sería A', y la perspectiva de la línea B pues sería B'. O sea que
estas dos rectas tienen sus intersecciones en el plano del dibujo, plano de cuadro, que es este. En estos puntos son las trazas. Por V una paralela tengo su fuga. Por lo tanto, la perspectiva de B es esta y la de A es esta. Primera propiedad. Segunda propiedad. Si una línea es perpendicular a esta en el espacio, tenga donde tenga la traza, bueno, pues aquí habrá que hacer una paralela. Entonces, esta línea paralela será tal que, como esta y esta forman 90 grados, pues también esta y esta formarán 90 grados, ¿no? Es otra propiedad. Una propiedad más avanzada, pero no quiero profundizar en cuestiones geométricas, es que si, por ejemplo, lo vemos de perfil y marcamos lo que se llama un círculo de distancia como distancia entre P y V, que es la distancia que se tiene realmente desde la ortogonal al cuadro hasta V, entonces tenemos que si una línea, por ejemplo, sigue esta dirección y tenemos una perpendicular, al hacer aquí esta dirección, por ejemplo aquí, y al hacer aquí esta dirección, pues tenemos que, en realidad lo que se llama esto es que esto y esto se corresponden en lo que es el antipolo respecto al círculo de distancia, ¿no? Que quiere decir que es este punto, que si aquí hacemos la polar, pues la simétrica de esta recta es esta y esta sería la tangente a esta recta que es polar, ¿no? Bueno, es una propiedad más avanzada, pero bueno, nos quedamos solo con esto y con este teorema y a partir de aquí ya vamos a deducir todo. Pues simplemente cogemos un ángulo de 90 grados, por ejemplo este. Esta casa sabemos que mide 90, si no lo sabemos tendríamos que medirla. Si queremos prescindir de este dato y queremos saber esto, tendríamos que venir aquí abajo a medir estas dos aristas, ¿no? Esa sería la clave, si no, imposible, ¿no? Entonces, si cogemos una que tenga 90 y he cogido esta porque está aquí más centrada, entonces cojo esta y ya sé que en el espacio, según lo que acabamos de ver aquí, estas dos direcciones pues serán en realidad las dos direcciones de estas dos. En la realidad son perpendiculares, o sea que sabemos ya que por V, igual que aquí había un ángulo de 90 por donde pasaban estas dos líneas, para representar estas dos, aquí también habrá un ángulo de 90, ¿no?, en el espacio. Pero también lo hay hacia abajo, o sea, respecto a un plano que es perpendicular a una recta, pues tenemos también que por V hacemos paralela a la recta y al plano. Entonces tenemos paralela al plano, paralela a la recta y tenemos también aquí el ángulo de 90, ¿no? Igual que aquí hay el ángulo de 90, ¿no? Bueno, en base a esto también podemos decir que respecto a la dirección del plano y respecto a la dirección de F3, estos se forman 90 grados, ¿no? Entonces de ello se deduce que aquí en esta posición va a haber aquí tres líneas, estas tres que forman 90 grados entre sí. O sea, esta con esta forma 90, esta con esta que va a esta fuga forma 90 y estas dos forman 90, ¿no? En base a eso tenemos en cuenta este teorema y ahora ya podemos decir, si hago aquí una semicircunferencia y hago aquí otra semicircunferencia, la intersección de esta semicircunferencia con esta me va a detectar el punto de vista y se acabó el ejercicio, así de simple. Entonces, cojo el punto medio, cojo aquí el punto medio. Esto parece que viene más o menos por aquí. Y ahora cojo también el punto medio desde este punto hasta este de abajo. Y parece que queda aquí. Ahora cojo el compás, hago las semicircunferencias y localizado ya el punto de vista de esa perspectiva. En perspectiva, ya dijimos que era un tema cerrado, no existen problemas por resolver, es una geometría lo suficientemente elemental para que no tenga cuestiones por resolver. Entonces tengo aquí, ya sé que sobre esta semicircunferencia, según el segundo teorema, pues ahí va a quedar el punto de vista, y sé también que, porque estas dos líneas son de 90 en el espacio, ¿no?, que corresponde a estas dos, o sea, hay una analogía entre el objeto que está en el espacio y su perspectiva, ¿no? Y lo que acontece en V,
O sea, si aquí había dos líneas paralelas, pues aquí hacemos una paralela que represente a ambas. Si aquí había dos líneas ortogonales, aquí hay otras dos ortogonales, ¿no? Bueno, pues aquí lo mismo. Estas dos direcciones son tales que detectan ahí el punto de vista. Y ahora tenemos el plano sigue esta dirección que será perpendicular a esta recta. Si una recta es perpendicular a un plano, siempre se va a cumplir que también la fuga de la recta está en relación a este teorema con la fuga de ese plano, ¿no? Entonces, si yo ahora giro esto, o lo que es lo mismo, donde corta aquí, podría doblar el papel también para que se entendiera. Doblo este papel, doblo esta circunferencia también, y la intersección de las dos circunferencias ya me ha detectado el punto. Vale, eso sería lo mismo gráficamente que coger esto y hacer esto así. Al hacer este arco, pues como vemos, este arco corta a este otro en este punto, o sea que es en realidad en este, pero aquí está exactamente abatido a 90 grados. Si hago aquí la ortogonal a esta vertical, o lo que es lo mismo, una paralela al horizonte, pues ya tengo aquí la posición del punto principal, que era la ortogonal de v al cuadro, ¿vale? Bueno, en este caso la puse aquí, ya que el círculo de distancia, esta era la intersección de la esfera que pasaba por v y tenía por centro P, entonces bueno, esta es la posición ya del punto principal, ¿vale? Con lo cual a partir de aquí ya lo tenemos todo. Necesitamos saber también el ángulo que forma el plano nuestro respecto a la horizontal. La horizontal es este plano de la carretera, ¿no? Entonces según eso tendríamos, lo dibujo aquí, tenemos un plano que está inclinado respecto a la carretera. Entonces, este plano corta la carretera en esta traza. Y en realidad aquí existe un ángulo. Bueno, pues este ángulo lo necesitamos. Si no nos dan el ángulo, si no lo tenemos, pues lo único que tenemos que hacer es, nosotros estamos aquí arriba, por ejemplo, en un balcón y estamos dibujando, y este es nuestro papel, ¿no? Bueno, pues saber que realmente al prolongar el papel corta la carretera en una recta. Bueno, pues esa es la traza del plano, y esa la necesitamos para hacer los cálculos, ¿no? Entonces yo la coloco donde quiera, pero sabemos que es la intersección de la carretera, o sea, de este plano con nuestro papel, y esa es la traza. Entonces, si yo por ejemplo estoy aquí, puede estar a cualquier altura, pero ya digo, eso habría que medirlo. Sé que necesariamente se puede demostrar, es paralela a la línea del horizonte, y esta es la traza de alfa, ¿no? Llamaremos la línea del horizonte esta h sub alfa, ¿no? Bueno, entonces, según eso, pues ya podemos obtener absolutamente todo en la perspectiva, y vamos a verlo. Entonces voy a dibujar aquí en un perfil, voy a hacer aquí una línea ortogonal a partir de cierto punto, y hago aquí una línea perpendicular a el horizonte. Sé que el punto de vista queda aquí y queda a esta distancia. Y esta línea PV, V abatido, o sea, sería esta en el espacio, pero está batido hacia aquí, ya que recordamos, esto íbamos a girar, y esto íbamos a girar, la intersección de las dos semicircunferencias me da aquí el punto de vista. Entonces lo que hago ahora es proyectarlo aquí en el perfil. Proyecto aquí, entonces tengo, esto viene por aquí y tiene exactamente esta misma distancia. Bueno, pues ya lo puedo colocar aquí. Entonces tengo, este es el punto de vista batido, lo ponemos entre paréntesis, proyección en perfil. Ahora hago la dirección, esta es la inclinación del plano. Esta fuga la proyecto también siguiendo una línea paralela al horizonte, y la proyecto aquí sobre este punto. Y necesariamente quedará en una perpendicular a esta línea, ya que la fuga, esta es la dirección del plano de la carretera y esta es la fuga de la recta. Y luego tenemos la traza del plano que está aquí. Por tanto, el plano sigue esta dirección, exactamente. Vale. Y este es el ángulo real que forma mi plano del dibujo con el plano del suelo. ¿De acuerdo? Con lo cual ya tenemos absolutamente todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, este punto
es la perspectiva de la base de la casa, pues necesariamente está en mi dibujo exactamente aquí. Lo puedo proyectar aquí, lo proyecto aquí, lo alineo con V y sé que este punto que llamaré A' corresponde a este aquí, A', y tiene su posición real aquí. O sea que ya sé cuánto dista del cuadro, qué distancia, qué relación tiene respecto a mi plano de cuadro. Recordamos que esto es como si yo coloco aquí esto y lo coloco exactamente aquí encima, ¿no? ¿Por qué lo proyecto allí? Pues para que no se me solape con este dibujo. Pero bueno, yo podría colocar esto y abatirlo hacia este lado, por ejemplo. Entonces ya tengo localizado perfectamente la posición de ese edificio. Y si yo, por ejemplo, colocar aquí, proyectar este punto mediante una ortogonal hasta el plano del cuadro, ¿no? Pues sé que efectivamente, pues eso correspondería, o sea, cualquier punto. Esto, si hago aquí una vertical, como esta es la dirección, que es una línea que es, si está bien dibujado, ortogonal a esta, entonces el edificio vendrá por aquí. Vale. Y como realmente la perspectiva de este punto cae aquí, bueno, también es casualidad, queda justo en el cuadro, pues quiere decir que el edificio viene por aquí, ¿no? Si cogemos otro punto cualquiera, pues exactamente lo mismo. O sea, si por ejemplo alineo ahora este punto con V, pues veo que corta aquí. Bueno, pues la perspectiva de este punto queda exactamente a esta altura. O lo que es lo mismo, si una puerta llega hasta aquí, pues realmente aquí se proyecta sobre este punto. Y por eso lo estoy viendo ahí en la perspectiva. Eso quiere decir que alineo esto con V y aquí tengo ya la posición exacta de ese objeto. Bueno, teníamos la posición de esta línea que se correspondía con esto, ¿no? Y este punto era el de la base, ¿no? O sea que vendría por aquí una línea horizontal y pasaría por este punto. Eso quiere decir que la perspectiva de A' era esta sobre el cuadro, pero se proyectaba aquí sobre el suelo, ¿no? Entonces la perspectiva del siguiente punto, aquí, alineando con V, viene hasta aquí. Entonces esta será la posición de la puerta, ¿vale? La puerta se proyecta en el cuadro aquí y esto lo proyectamos aquí, ¿vale? Con lo cual ya tengo la posición de todos los elementos. Lo que apliqué aquí para esta arista lo puedo aplicar para cualquier arista, ¿no? Si por ejemplo tengo aquí una línea, imaginemos que aquí hay una señal, pues lo mismo, la proyecto aquí, alineo con V y me cae aquí. Su altura la proyecto y la traigo y viene hasta aquí. Con lo cual tengo localizados ya todos los elementos en la perspectiva, ¿no? Bueno, pues esto se deduce simplemente solo de esto, de que las paralelas tienen un punto en común y corresponde a la fuga, ¿no? Y si dos líneas en el espacio tienen una misma dirección, pues tienen la misma fuga. Si nos fijamos aquí es una aplicación directa de todo esto, ¿no? Y luego esto era simplemente que la recta polar es la recta tangente, la recta que tiene las tangentes desde un punto, imaginemos punto M, hago aquí las tangentes a esta circunferencia, círculo de distancia se le viene llamando, hago las tangentes y tengo lo que es la polar, ¿no? Que no es más que si cojo este punto, la polar de esto, pues es hacer las tangentes, y aquí tengo estos puntos de intersección y esa es la polar, ¿no? Ahora bien, en este caso teníamos la simétrica de la polar es la antipolar, ¿no? Bueno, pues lo que nos decía el teorema es que en realidad este punto y este están aquí correspondientes en una antipolaridad, que significa que en realidad esta recta es antipolar de esta y que este punto y este se corresponden en esa relación de antipolaridad, ¿no? Respecto a ese círculo de distancia, ¿no? Bueno, esto era lo mismo que ver aquí, que esto es de 90. Bueno, pues necesariamente esto también, esta misma configuración la hay con el plano y con las líneas verticales de los edificios, o sea que esto también es de 90, ¿no? Y la recta, el círculo este correspondiente a la polar, pues sería algo como esto, así. O sea, hago aquí esto. Entonces ya sé que este es el círculo que corresponde aquí a lo que va a ser la recta antipolar. Lo que pasa es que aquí el punto queda dentro, aquí quedaría la simétrica, aquí quedaría la polar y desde este punto hago la tangente y me queda aquí. Bueno,
Esto ya es meterse en teoría un poco más avanzada, ya no interesa entrar en esto. Lo que hay que entender es que, dada una perspectiva, en este caso cónica, con puntos de fuga, en este caso tenemos punto de fuga 1, 2 y 3, lo que nos interesa es saber cómo calcular el punto de vista. Entonces, punto medio, semicircunferencia, punto medio, semicircunferencia. Esta circunferencia la giramos hasta que corte a esta, que también la giramos. Las dos la giramos, que viene por aquí, y esta que viene así. Sería lo mismo que coger este arco y girar esto hasta que corte a este arco, que aquí lo hemos girado a 90 grados. Tenemos el punto de vista, tenemos P. Tenemos que calcular dónde está esto, la posición relativa de la traza del plano. Y era el plano del dibujo donde cortaba el plano del suelo. Y una vez ya que tenemos esta línea, pues tenemos la traza. La traza es esta. Representamos todo esto en el perfil. Cogemos la distancia de P a V, que es esta, la distancia desde P hasta V. Con lo cual tenemos la línea del horizonte del plano, viene por aquí, unimos con V. La perpendicular nos da esta fuga, ¿no? Y ahora ya tenemos que las direcciones del suelo es esta, y la dirección de los edificios, la vertical, es esta. Y todas las distancias del edificio, en realidad, si colocamos aquí la puerta y la alineamos con V, queda aquí. Al proyectar mediante dos horizontales, detectamos ahí la puerta, ¿no? Y eso valdría para todos los edificios, ¿no? Lógicamente, este punto queda aquí. Al alinearlo con V, pues tenemos que su proyección en el perfil vendrá por aquí y seguirá una ortogonal, ¿no? O sea que la perspectiva del punto que llamaremos S, pues será, tenemos aquí el punto en el espacio S, esto será S' y se proyecta aquí según S. Puedo poner S segunda para que no tenga el mismo nombre, hago la horizontal y ahí tengo el punto, ¿vale? Bueno, pues eso sería entonces ya el fundamento de la perspectiva. Si yo proyectara este edificio mediante una normal, tenemos aquí el punto P. Y si tuviera aquí el edificio tal cual en una proyección ortogonal como en diédrico, siempre tengo que los puntos del objeto están alineados. O sea, por ejemplo, el punto este está alineado con su proyección real en el espacio. O sea que el punto principal este y lo que es, esta es la perspectiva del punto, lo que es la posición real del objeto, siempre van a estar alineados los tres, ¿no? Vale. Eso quiere decir que con esto, como ya hay muchas cosas, no sería fácil de entender. Si yo tengo aquí una proyección ortogonal de ese prisma, por ejemplo este, o sea, en vez de tener la perspectiva, tengo aquí la proyección ortogonal de este perfil, la coloco aquí, pues directamente, si tengo aquí, por ejemplo, pongamos el punto principal aquí, si la perspectiva de este punto es esta, pues los tres puntos siempre quedan alineados, ¿vale? Bueno, sería una de las claves más importantes también, junto a esto que tenemos aquí. Bueno, pues dicho esto, aquí de todo esto podemos deducir ya el concepto de restitución, que significa que realmente una vez que tenemos una perspectiva podemos obtener todos los datos de esa perspectiva gracias a este procedimiento, y que la restitución más fácil se hace en la perspectiva más difícil, como es esta, la perspectiva más difícil, que nos dice que realmente al haber tres puntos de fuga en tres direcciones ortogonales, pues esas tres direcciones definen ya aquí la posición unívoca del punto de vista. Bueno, por último, una cosa que se presta a confusión es que si yo, por ejemplo, esta carretera se levantara, tendemos a hacer, por ejemplo, aquí la ortogonal sería esta línea, la que va hacia F1, estamos acostumbrados a la perspectiva de dos puntos, y entonces lo que haríamos sería, por ejemplo, hacer aquí una vertical y decir, bueno, pues esta carretera empieza a subir hacia aquí. Bueno, craso error, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en realidad, si nos fijamos, todas las líneas verticales van hacia aquí. Y como el plano inclinado sigue la dirección y el contorno de estas dos líneas del plano inclinado deben seguir también la misma dirección hacia F3, pues necesariamente la fuga de ese plano inclinado irá sobre la línea F2, F3. O sea, tendrá su fuga aquí, que es uno de los errores más frecuentes, que cuando hacemos un plano inclinado coloquemos la fuga, por ejemplo, sobre una línea vertical aquí. No, hay que colocarlo sobre la línea F2, F3, ¿no? Bueno, pues eso sería a la hora de hacer un plano inclinado, ¿no?
Bueno, obtuvimos el punto de vista gracias a que no cogimos un ángulo más complejo como este, con lo cual se complicaría bastante, ya que no gozamos del segundo teorema de Tales, ¿no? Entonces, gracias a esto obtuvimos el triedro, y si tenemos el triedro podemos hacer el perfil, y el perfil de nuestra perspectiva es este. Podemos ver que esta es nuestra posición, esta es la posición del plano del cuadro. Aquí vemos cómo lo hemos inclinado respecto a este plano, ¿no? Que es este ángulo. Aquí vemos la posición de las casas y cómo se proyectan sobre el plano de cuadro. En este caso esta se proyecta desde este punto hasta este, ¿no? Hasta aquí. O sea que la perspectiva de toda esta casa que viene por aquí, pues es en realidad, como hemos alineado esto, viene de hasta aquí hasta aquí. O sea, es esto, desde aquí hasta aquí. Y vemos que corresponde a esto, ¿no? Bueno, pues ese es el fundamento de este sistema, y entender este sistema pues es entender ya prácticamente todo del sistema cónico, ¿no? Bueno, pues sobre esto decir también que podríamos obtener, si queremos, las vistas en verdadera medida. Si quiero, proyecto esto aquí en una planta y empiezo a girar las dimensiones de todos los objetos desde este centro. Entonces todo los paso aquí mediante una figura en planta. Eso hay otros vídeos que lo explican con detalle, cómo obtener la planta y otras vistas ya para obtener el diédrico, ¿no? Aquí en principio cogimos esto. También podríamos, por ejemplo, abatir esto para obtener la verdadera forma a partir de aquí, ¿no? Sería también otra forma de hacerlo. Entonces, solo por poner un ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo esta línea, para entender eso sería otra de las claves de esta perspectiva, y esta línea, pues tengo aquí las trazas de ambas rectas, ¿no? Y tengo el punto de vista, como vemos, está abatido hacia aquí. Ahora el abatimiento lo debo hacer haciendo centro en O, con la distancia hasta aquí. Hago este arco, tengo aquí V abatido, voy a poner V', y la dirección de esas dos líneas es esta y es esta, ¿no? Bueno, pues como tengo ya esas dos direcciones, pues sé que realmente el abatimiento de esto hacia aquí, haciendo una paralela a esta línea, y haciendo ahora una paralela a esta, pues tengo que aquí me saldrá el ángulo de 90 grados, y tengo también que si alineo este punto con este, estará alineado con V. Bueno, y la perspectiva de este punto es este. Eso quiere decir que a partir de aquí estaría la cera. Fijaros que en este caso sale al revés, ¿no? Y entonces lo que estoy haciendo es girar el plano hacia aquí, abatirlo y mostrarlo en verdadera forma. Por tanto, ya puedo decir que el final de la casa es este. De esta manera aquí obtengo ya la verdadera forma de todos los elementos. Luego habrá que poner la escala, ¿no? Pero aquí tengo la casa ya en planta, ¿no? Con lo cual puedo obtenerla aquí en planta, alineo también este punto con este y tengo el final. Puedo obtenerla en planta y la tengo también aquí en un alzado o perfil, según considere, ¿no? Bueno, pues este sería una combinatoria del método por abatimiento, mientras que esto sería el método de la proyección en un perfil. Y bueno, podemos combinar distintos métodos y aquí podemos deducir todo. Desde toda la perspectiva de esta calle, por ejemplo, para estas casas vendrían por aquí, seguirán esta dirección, ¿no? Entonces por aquí hago la paralela a esta, y ahora ya sé que si estas dos líneas realmente son paralelas, esta es paralela, y necesariamente si está bien dibujado, pues esto seguirá esta dirección. O sea que en realidad, al hacer esta línea sigue esta dirección, bueno, dije esta, no, es esta, ya que va esta fuga, sigue esta dirección. Entonces llego aquí, hago esa dirección y ya tengo entonces la dirección de estas casas. Y si hago esta línea, pues tengo la dirección también de aquí de la acera. Con lo cual ya tengo entonces la proyección de esta calle aquí, ¿vale? Y ahora tengo, por ejemplo, la proyección de esta calle que viene por aquí, la acera, ¿no? Y va hacia esta fuga. Entonces sigue esta dirección, que quiere decir que a partir de aquí tendrá que seguir esa misma dirección. Y a partir de la acera aquí tendrá que seguir esa misma dirección. Entonces ya sé que en realidad estas dos calles pues corresponden en realidad a estas dos, ¿no? Y ahora aquí pues esto ya se iba a torcer, esto sigue esta dirección, con lo que a la perspectiva de esta línea viene su fuga aquí. Pues uno con esto, la dirección real es esta, entonces a partir de esta traza sigue esta dirección.
con lo cual ya tengo aquí toda la planta de la calle. Ahora ya sé aquí el ángulo real, que al principio decía que no lo tenía, pero lo pude calcular gracias al ángulo este de 90. Tengo aquí esta otra proyección y tengo aquí la proyección de estas últimas casas por aquí, con lo cual ya tengo aquí, voy a marcarlo así con rayado para que se vea. Tengo aquí estas aceras, que serán estas. El rayado en geometría significa corte, pero bueno, aquí es para que se vea mejor. Entonces ya sé que en realidad esta línea es ella misma, se transforma en sí misma, es una recta doble, y tengo que estas dos calles son estas dos y esta otra calle es esta. O sea que he podido obtener también la planta simplemente haciendo por V una paralela, o sea, a esta recta la he hecho por la traza de la recta, que es esta. Con lo cual ya tengo la perspectiva en planta de toda esta configuración de toda esta calle con todas las casas, ¿no? Pues por ejemplo viene por aquí, etcétera. Vamos a remarcar, esto venía por aquí y ahora esto venía por aquí. Mientras que estas casas vienen por aquí y por aquí. Les marco por aquí estas líneas todas. Tenemos estas casas, estas otras que vienen hacia aquí, y luego esta última calle que ya no la meto porque aparece aquí en el alzado esto. Bueno, aquí casi teníamos la tentación de seguir esta calle, pero como vemos no tiene continuación hacia así, forma cierto ángulo, ¿no? Bueno, pues aquí efectivamente vemos, por ejemplo, el ángulo de estas dos líneas de la casa que corresponde a estos dos. Vamos a llamarlo alfa. Y aquí lo tenemos ya en verdadera medida, ¿vale? O sea que viene por aquí y viene por aquí. Esta línea realmente no existe. Bueno, pudimos obtener la planta de todo esto, pudimos obtener en el perfil las medidas, pudimos obtener la posición del punto de vista y en perspectiva podemos obtener absolutamente todo, ¿no? Tanto en cuadro inclinado como en otras.